ustedes son estudiantes en este momento de la materia de Física 2 laboratorio, ¿verdad? Eh, Deben estar, yo creo, en diferentes grupos. Hay muchos grupos en Física 2. Lo malo de esto es que hay, pues, muchos docentes, ¿no? Y tienen su propia guía muchos de los docentes. Por ejemplo, esta que está aquí es la del ingeniero Febo Flores, que utilizan algunos docentes. Por ejemplo, el ingeniero Guerreros utiliza esta, ¿no? No estoy seguro si los demás ingenieros también. Creo que el ingeniero Aguilar también usa esta. Por otro lado, el ingeniero Guaita también tiene su propia guía. Y por último, el ingeniero Martínez, ¿no? Todos tienen sus propias guías. Entonces, esta semana deberían realizar descarga por vertederos. Los que estén con el ingeniero, pues, Febo, con el ingeniero Guerreros, con el ingeniero Martínez incluso. Por otro lado, los que estén con el ingeniero Guaita están esta semana haciendo viscosimetría, ¿no? Tiene un diferente orden. No sé si hay alguien aquí que esté con el ingeniero Guaita. Ok. Entonces, digamos, vamos a obviar lo del ingeniero Guaita por el momento. Pero ya. Igual vamos a tomar algunas cositas de aquí porque lo hace muy interesante el ingeniero White en su guía. Está bien. Entonces, vamos a irnos a vertederos para ambas guías. Bien, tanto del ingeniero Febo como del ingeniero Martínez. Y han debido hacer o deben estar haciendo ahorita sus informes de Jolie, ¿verdad? Bien. Ok. Entonces, descarga por vertederos. Este laboratorio es muy interesante, la verdad. Los primeros laboratorios son muy interesantes, son incluso divertidos de realizar. Entonces, ¿de qué trata? Bien, en algunos casos, principalmente, suele presentarnos como pregunta de previo, e incluso el ingeniero Guerreros lo hace, ¿cuáles son los objetivos del laboratorio, no? En acá, justamente en la guía del ingeniero Martínez están objetivos a cumplir en el laboratorio. Así que a ver, comencemos por esta parte. Los objetivos de este laboratorio, ¿cuáles son? Determinar en forma experimental el valor del coeficiente de descarga de un vertedero triangular, mediante un ajuste de mínimos cuadrados de datos de caudal volumétrico frente a la altura de carga del líquido. Entonces, primer objetivo del laboratorio, o por qué hacemos el laboratorio, para determinar el coeficiente de descarga. Bien, coeficiente de descarga. ¿Qué es el coeficiente de descarga? Ahorita lo vamos a ver. Pero el objetivo del laboratorio es este, determinar el coeficiente de descarga. Después, establecer la igualdad o diferencia entre los exponentes teórico y experimental de la altura de carga, mediante una prueba de hipótesis. Prácticamente es realizar un procedimiento matemático y establecer pues una prueba de hipótesis, ¿no? Ustedes ya saben la prueba de hipótesis, la han avanzado en Fisiquita 1. Si no la han avanzado, igual aquí sí les puede hacer recuerdo, ¿no? Tenemos una prueba de hipótesis para comprobar si un valor es igual a otro, ¿verdad? A uno teórico. En este caso tenemos hipótesis nula, que es prácticamente que nos indica que es igual, ¿no? Los valores, y la hipótesis no nula, que pues nos indica que son diferentes, ¿no? Es un procedimiento matemático, ese es el segundo objetivo. ¿Está bien? Entonces, lo principal para este laboratorio, coeficiente de descarga. Vamos a ver que eso hay mucho acá, ¿está bien? Hay mucho acá. Pero vamos a ver esta guía. Entonces, los vertederos. ¿Qué son los vertederos? Los vertederos son estructuras que tienen aplicaciones muy extendidas en sistemas hidráulicos y expresan una condición especial de movimiento no uniforme en un tramo con notoria diferencia de nivel. Bien, en todo caso es prácticamente un sistema hidráulico por el cual está circulando agua de forma abrupta. Bien, aquí tenemos el vertedero que se usa en el laboratorio de Física 2.
Es una cosita así, tipo un balde, prácticamente es un balde, con una abertura acá, y pues nosotros tiramos agua, cosa de que vaya saliendo el agua chorreando por acá enfrente, ¿no? Creo que aquí en la guía del ingeniero se puede visualizar un poquitito mejor, si no estoy mal. No, creo que no. Entonces ya olvidémonos de eso. Entonces, bien, está chorreando el agua por acá enfrente. Eso es al final, ¿no? Un vertedero es eso. Es una superficie con una abertura superior. A ver, acá está. Sí, justo acá estaba. Observen. En acá tenemos, digamos, imagínense, ¿no? Un tanquecito de agua con paredes, ¿no? Si nosotros en aquí por debajo le hacemos un orificio, un agujero, ¿no? Justamente se le denomina orificio. Acá a la pared se le denomina orificio, entonces a esto, si tiene por acá debajo. Pero si por aquí encima les realizamos la abertura, justamente por donde estamos cerca al nivel del agua, se le denomina vertedero, ¿bien? Se le denomina vertedero. Entonces ahí, un vertedero que es una abertura por sobre la superficie de una pared, ¿no? Cercana a la superficie del agua. Muy bien. Entonces, el flujo o el caudal de agua, ustedes ya saben que viene dado por esta ecuación, ¿no? El caudal es igual a la velocidad por el área, que también puede ser el diferencial de volumen respecto del tiempo, ¿no? Porque el caudal volumétrico justamente nos indica cuánto volumen, por eso está expresado en metros cúbicos, por unidad de tiempo se mueve, ¿no? Un líquido. Entonces, eso es el caudal, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí da una explicacióncita, la pueden leer. Aquí nos define lo que es el coeficiente de descarga. ¿Qué es el coeficiente de descarga? Este C sub D es la relación del caudal real dividida entre el caudal ideal. Muy bien. Entonces, el caudal real prácticamente es el que ocurre, ¿no? El que inclusive van a ver ustedes en el laboratorio, ese es el caudal real. Y el caudal ideal es el que se obtiene mediante cálculo. Aquí en la misma guía de laboratorio, y ahora yo les voy a mostrar, obtenemos el caudal que circula por un vertedero mediante las matemáticas, ¿no? Mediante un cálculo utilizando la ecuación de Bernoulli, energías y Torricelli y demás, ¿no? Si utilizamos esas ecuaciones, nosotros calculamos un caudal que está circulando por este vertedero. Pero eso no es lo que va a ocurrir realmente, ¿no? Es simplemente, por así llamarlo, una aproximación a esto, ¿verdad? Sabemos nosotros que lo real y lo ideal son dos cosas muy diferentes. Entonces, lo que nosotros hacemos mediante matemáticas le denominamos caudal ideal, lo que vamos a calcular mediante matemáticas, y el caudal real es lo que nosotros medimos en el laboratorio. Ustedes van a hacer el procedimiento y van a medir, ¿no? Van a tomar medidas en acá para medir justamente el caudal real. Y entonces la relación del caudal real entre el caudal ideal les da el coeficiente de descarga. Entonces, el coeficiente de descarga, ¿qué es? Es justamente un valor que va a ser adimensional, ¿no? Si se dan cuenta, ¿por qué? Porque esto va a estar en unidades de caudal, que aquí las tenemos, metros cúbicos por segundo, y es igual en unidades de caudal, metros cúbicos por segundo. Entonces el coeficiente es justamente un número, una constante adimensional, sin unidades, que nos relaciona cuánto porcentaje del caudal está siendo tratado, ¿no? Por ejemplo, si nosotros despejamos de aquí, vamos a tener que el caudal real es el coeficiente de descarga por el caudal ideal, ¿no? Entonces, justamente el coeficiente de descarga al ser un número adimensional menor que 1 inclusive, porque el caudal real siempre va a ser menor que el ideal, nos va a dar la cantidad de agua o la cantidad de caudal que realmente está saliendo, ¿no? Que normalmente es menor que el ideal. Eso es lo que siempre ocurre. Bien, entonces ese es el coeficiente de descarga, es una relación entre estos dos. Bien,
Fundamento teórico. Acá tenemos... Ya, aquí tenemos algo muy importante. Observen. El flujo real en un vertedero tiene esta forma. Aquí observen, flujo real me indica. Y el flujo el movimiento del agua en el vertedero tiene esta forma. Las líneas están siendo movidas por diferentes direcciones, ¿no? En una trayectoria desordenada. Entonces, en el flujo real vemos que las líneas de flujo son desordenadas, justamente lo que les acabo de mencionar. El fluido es viscoso. ¿A qué se refiere con que es viscoso? En que existen fuerzas entre las líneas del fluido, ¿no? Existen fuerzas de rozamiento entre las líneas del fluido. Entonces, ese rozamiento que tiene el fluido internamente hace que el caudal, que el agua no se mueva como lo analizamos idealmente nosotros. Luego tenemos el rozamiento entre las paredes y el fluido. Es igual algo muy interesante, ¿no? Por acá está fluyendo el agua, entonces roza contra la pared, contra esta paredcita, porque tiene un espesor, ¿no? Entonces hay rozamiento entre las paredes y el fluido, por lo tanto le quita energía, ¿no? Después hay una contracción de la vena líquida en la escotadura. Ustedes, como se imaginarán, esto es un triángulo, ¿no? Esto es un triángulo. A eso se le llama escotadura. El agua no sale pues por toda el área del triángulo, ¿no? No sale por todo el agua del triángulo. ¿Por qué? Por las fuerzas que tienen de atracción y repulsión los fluidos, ¿no? Eso se le llama capilaridad. ¿Han debido escuchar algo? ¿Han debido leer algo? Se menciona, o según yo recuerdo, hablamos un poco de eso en Química 100, ¿no? Así que tal vez ubican un poco al momento. Entonces, si aquí tenemos un triángulo, el fluido no está saliendo por toda el área del triángulo. Va a haber una ligera contracción. Y justamente el agua que está moviéndose va a venir con una especie de curvita por acá abajo. A ver, podemos visualizarlo así, tal vez para explicar. A ver, esperen un momentito. Veamos. Este va a ser mi vertedero. Muy bien. El agua debería salir idealmente por todo esto, ¿no? Por todo el área, inclusive a la esquinita de ahí abajo. Pero lo que sucede es que realmente el agua no sale por todo esto, se contrae. Se contrae y pasa por una, digamos, por solamente esta partecita que está con rojito. En aquí incluso ni siquiera sale por todo esto porque se contrae internamente. Y bien, por solamente la parte rojita es que sale. Y esta parte que acá está, que aquí estoy dejándola, pues es área que pues no nos sirve. Área que no sirve. En la realidad, ¿no? En la realidad es así. En lo ideal, pues consideramos que se mueve por toda esa área, ¿no? Muy bien, a eso se refiere con eso, con la contracción de la vena líquida en la escotadura. Después, régimen no permanente. Justamente esto tiene que ver con los flujos que son transitorios o permanentes y los no permanentes o perdón, es transitorio o no estacionario o estacionario y permanente, ¿verdad? En aquí le pone régimen no permanente. ¿Está bien? Bien, ahora en el flujo idealizado, lo que nosotros consideramos, pues, para hacer los cálculos, ¿qué cosas se consideran? Se considera que las líneas de flujo son ordenadas. Miren, en aquí está moviéndose por cualquier lugar, ¿no? Las líneas del fluido, en aquí son rectas. Son rectas. El fluido no tiene viscosidad, es decir, no hay rozamiento entre estas líneas de fluido. Después no hay rozamiento entre las paredes y el flujo. En aquí está obviamente rozando contra la pared, no en la realidad, pero nosotros lo obviamos esa parte. Después no hay contracción en la vena líquida, lo que les digo que va a ser toda el área triangular, ¿no? Toda el área triangular la consideramos. Y que el régimen va a ser permanente. También se le llama flujo estacionario, ¿bien? Listo. Entonces, eso es. Después, aquí tenemos diferentes tipos de vertederos. Observen, el que analizamos en el laboratorio es de escotadura triangular.
Pero también hay los de escotaduras rectangular, semicircular y trapezoidal. Ya, en aquí hace la deducción matemática para el vertedero del laboratorio. Yo pues creo que esto no es tan necesario explicarlo. En aquí están todas las ecuaciones al detalle, ¿no? Utiliza la ecuación de Bernoulli y mediante esta ecuación de Bernoulli pues saca simplemente la ecuación de Torricelli, ¿no? Que es esta de acá. Y hace el análisis del caudal. En aquí el caudal sabemos que es la velocidad por el área. Si lo diferenciamos nos queda esto, ¿no? Entonces, haciendo estas consideraciones, va desarrollando y obtiene, considerando que el ángulo de escotadura, observen, esto es muy importante, cuando hablamos de ángulo de escotadura nosotros no tomamos el ángulo que hay de toda la abertura del triángulo, solamente tomamos la mitad. Observen este ángulo que es phi acá, ¿no? Este angulito de acá es el que tomamos como el ángulo de escotadura. Si yo les digo, por ejemplo, un vertedero triangular con ángulo de escotadura de 5 grados, va a ser un triángulo que tiene de ángulo de esquina, creo que sí, sería algo así, de 10 grados, ¿no? Del doble. En aquí entonces cuando nos referimos al ángulo de escotadura nos referimos a este. ¿Está bien? Bien, entonces considerando que también conocemos el ángulo de escotadura, sacamos esta ecuación de aquí. Yo les recomiendo que esta ecuación se la memoricen para sus previos, al menos aunque sea para sus previos, a no ser que quieran deducirlo, ¿no? Que pues lo podrían hacer igual a partir de todo esto, ¿no? En la guía del ingeniero Martínez lo hace similar, lo hace bastante similar. Acá pueden ver cómo va analizando, de la misma forma lo analiza y saca la misma ecuación. Observen. Y en aquí pero hace la aclaración de que es caudal volumétrico ideal. Caudal volumétrico ideal. En acá no lo dice, pero este es el caudal volumétrico igual ideal. ¿Está bien? Este es el caudal volumétrico ideal. Entonces, esto de acá tiene cierta similitud con una ecuación experimental. ¿Cuál va a ser la ecuación experimental? Esta. ¿No? ¿Ustedes ya conocen esto? Es prácticamente dato que es igual a alguna constante que multiplica a otro dato elevada a otra constante. ¿Esto qué forma se le llama? Esto es una forma potencial, ¿no? De los ajustes de curvas, donde K va a ser pues toda esta constante de acá, ¿no? 8 sobre 15 raíz de 2 veces la gravedad por la tangente del ángulo de escotadura, ¿verdad? Y la potencia justamente va a ser esta, el índice M, que en la ecuación es 5 medios, ¿no? En acá está, 5 medios. En el objetivo de la guía del ingeniero Martínez nos decía realizar una prueba de hipótesis para comprobar el índice, ¿verdad? Está acá. Entre los exponentes teórico y experimental de la altura de carga. Se refiere a este 5 medios. Le hacemos una prueba de hipótesis a esto de acá. ¿Bien? Listo. Entonces, esto es para caudal ideal. Ojo, es para caudal ideal. Listo. Entonces nosotros sabemos que el caudal real va a ser igual al caudal ideal por el coeficiente de descarga, ¿no? Porque hemos definido el coeficiente de descarga como la relación del real sobre el ideal. Entonces tenemos esta ecuación. Listo. Entonces nosotros podemos, en aquí lo hace de esta forma. Acá. Bueno, en aquí directamente le hace esta ecuación para lo que es ideal. La que me parece un poquito raro. A ver, veremos aquí abajo tal vez. Bueno, sí, pues acá recién lo hace lo experimental, ¿no? Bien, continuemos. Justamente como les decía, esta parte es
una forma que nosotros conocemos que es un ajuste de curvas de forma potencial, ¿no? Potencial, no es exponencial por si acaso, porque el exponencial es cuando tenemos un valor de e, justamente, Euler, elevado a una constante por una variable, ¿verdad? Cuando mi variable está en el exponente, ahí se le llama exponencial. Aquí se le llama potencial, ¿verdad? Exponencial es cuando está e elevado a la constante. Y cuando aquí tenemos la variable elevado a una constante, pues se le llama potencial. Bien. Listo, entonces tenemos esta formita. Nosotros lo linealizamos, ¿no? ¿Para qué? Para sacar justamente algo que se parezca a una relación lineal. Entonces aquí tenemos ya la forma linealizada, que justamente es una línea recta, ¿no? Donde esta K con K asterisco, por así decirlo, ¿no? K asterisco va a ser el logaritmo base 10 de K. Y este K, recuerden que es el que teníamos acá, ¿no? Es este. Y en acá tenemos también M. M, ¿qué era? M en esta ecuación de línea recta va a ser la pendiente, pero M es prácticamente mi exponente, ¿no? Mi potencia, 5 medios. Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿no? En aquí realizamos un ajuste de curvas de forma recta, se le puede hacer con una línea recta, y hoy directamente vamos a obtener M y directamente vamos a obtener K asterisco, o bueno, este ya no es directamente, ¿no? Vamos a obtener K asterisco y indirectamente vamos a obtener K, que tiene ya todas esas constantes de ahí arriba. Listo. Entonces aquí justamente lo que les decía, ¿no? La prueba de hipótesis. La hipótesis nula nos dice que M va a ser igual a 5 medios después de haber hecho el ajuste de curvas, y la hipótesis alternativa va a ser que va a ser diferente, ¿no? Muy bien, aquí ahora sí viene a sus objetivos al ingeniero Febo. Nos dice validar el vertedero triangular de pared delgada como un medio para medir indirectamente el caudal de escurrimiento en función de la potencia 5 medios de la altura. Bueno, en aquí su objetivo para esta guía, esto memorícense los que van a tomar con el ingeniero Guerreros, es justamente validar la ecuación, ¿no? La ecuación, validar este modelo matemático que tenemos acá. Que este modelo matemático nos sirve para analizar este tipo de vertederos. A eso se está refiriendo acá. Y como segundo objetivo, encontrar el coeficiente de descarga. ¿Ven? Siempre es hallar el coeficiente de descarga. Entonces son similares, ¿no? En aquí su objetivo era, para el Martínez, era establecer la igualdad mediante una prueba de hipótesis, ¿no? De la potencia. En aquí nos indica validar la ecuación del vertedero triangular que tiene esta potencia, ¿no? Validarlo. Y para ambos iguales hallar el coeficiente de descarga. ¿Ven? Esos son los objetivos. Nada raro que pregunten eso en los previos. Después, entonces, en aquí ya viene la parte experimental, ¿no? A ver, describiremos esto un poquito. Algo muy interesante, ¿no? En aquí me dice que las alturas... ya, bueno. A ver, lo primero que vamos a hacer es justamente medir las dimensiones del triángulo, ¿no? Observen, hay que medir B, hay que medir H y hay que medir E. ¿Qué son estos? B va a ser la abertura del triángulo, esto, la base, si quieren llamarlo así. H, ¿qué va a ser? Va a ser la altura total del triángulo. E va a ser el espesor de la pared. Bien, entonces teniendo estos datos nosotros podemos calcular el ángulo de escotadura. Lo van a hacer ustedes en el laboratorio. Después nosotros hacemos y marcamos diferentes alturas. Observen, marcamos H1, H2, H3 y así vamos marcando. Y H1 tiene que ser mayor que el espesor entre 0,67. ¿Por qué se hace esto? Se hace esto porque nosotros queremos que el rozamiento sea el menor posible, ¿bien? Por eso nos da esta ecuación acá. Si se preguntan por qué es la ecuación. Luego entonces el vertedero debe llenarse con agua hasta los niveles marcados.
Entonces nosotros hacemos circular el agua por estas diferentes alturas y vamos midiendo los caudales a esas diferentes alturas. Muy bien. Entonces nosotros medimos los caudales. Que justamente van a ser los caudales reales, ¿no? Teniendo los caudales reales, pues nosotros mediante un ajuste de curvas, en aquí creo que no lo presenta el ingeniero. Sí, no lo está presentando. Ya. Pero en acá creo que está más clarito, en el del ingeniero Martínez, cómo es que se hace con el ajuste de curvas para obtener el coeficiente de descarga. Este es el ideal, ¿no? Pero como tenemos aquí esta relación del coeficiente de descarga real sobre ideal, llegamos a esto. Y llegamos a esto. Observen, en aquí está el caudal real, en aquí está el coeficiente de descarga, las constantes y justamente igual h a las 5 medios, ¿no? Y ahora en aquí el ingeniero lo hace su ajuste de curvas, donde k tiene dentro el coeficiente de descarga. Entonces si hacemos el ajuste de curvas, podemos despejar el coeficiente de descarga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mediante el ajuste de curvas vamos a obtener k. Entonces vamos a obtener dentro de eso el coeficiente de descarga. Muy bien, así es como realmente debería hacerse el procedimiento. En acá pone muchas cosas, creo que no está muy claro, ¿no? Pero por alguna parte de acá, si lo leen más detenidamente, seguramente sí llega a lo mismo. Ok, entonces más o menos cómo se hace el procedimiento les voy a mostrar enseguida. Esto es tratamiento de datos, no, ya no, esto después. ¿Cómo más o menos es el procedimiento? En acá está. Ok, vamos a verlo rápidamente. Materiales. Un recipiente con un cronómetro y uno vacío. Ok, acá comencemos. Con el vernier medimos. Miren, en aquí está justamente el vertedero. Y en acá está un triangulito, en este momento no se ve. Pero entonces medimos, ¿no? Como les digo, la base. Y tenemos que medir también la altura, ¿no? Del vertedero. En aquí lo hace mediante un El vernier. ancho de escurrimiento de la sección triangular y el vernier. Ah, ya. Acá entonces está midiendo la altura, ¿no? La altura total del vertedero. Aquí ahora sí se puede ver el triangulito, ¿no? Y también mide el espesor del vertedero, el espesor de la pared. Ahí está. Medimos el espesor de. Ponemos cinta masking. Y va marcando diferentes alturas de carga. O sea, va marcando diferentes alturas de carga. Llenamos el recipiente. Ahí está. Tiene altura 1, altura 2, altura 3, 4, 5 y 6. Llena esto con agua. Le pone una compuertita para que no chorre el agua mientras se está llenando, ¿no? Y llena hasta justamente una altura. Por ejemplo, aquí miren, esta es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta altura. En la cuarta altura está el nivel, si se dan cuenta, ¿no? Miren, en la cuarta altura está el nivel del agua. Y en aquí alguien maneja un balde, así lo hacemos con un balde, intentando que el caudal sea constante. Todo lo que está saliendo tiene que ser todo lo que está entrando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar con un flujo estacionario, ¿verdad? Un flujo estacionario, no transitorio. Y para que sea estacionario, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que justamente sea constante, ¿no? Este caudal. Todo lo que está entrando tiene que ser todo lo que está saliendo, ¿verdad? Entonces eso es algo clave en el laboratorio. Si no hacen bien esta partecita, pues no les sale bien. Entonces ahí pueden ver. Para que se mantenga en la altura requerida. Está a la misma altura, ¿no? Prácticamente el Una agua. vez estabilizado, se mete el recipiente vacío, Y iniciando el medimos cronómetro hasta en un la vasito, altura que se puso en el recipiente. Ese mismo rato se en un vasito el agua, ¿no? Teniendo el agua, pues estos vasos ni siquiera tienen medidas, ¿no? Entonces nosotros lo pesamos, medimos su masa. Teniendo su masa, tenemos el
volumen, por así decirlo, ¿no? Esto es masa, pero sabemos que la densidad del agua es conocida, por lo tanto vamos a obtener su volumen. Y como han visto, El recipiente de mediante la altura mientras que mientras tomamos nosotros el dato de el volumen de agua que está saliendo, lo cronometramos. ¿Para qué? Para tener el tiempo en el cual este volumen ha salido. ¿Para qué? Para obtener así el caudal, el caudal real, a una altura, ¿no? A una altura. Esto era a cierta altura. están Ahora segundos. se repite para diferentes alturas. En aquí observen, lo está haciendo ahora para otra altura, ¿no? Y hacemos el mismo procedimiento. Medimos con un vasito en un volumen de agua que está saliendo del vertedero en un determinado tiempo. Entonces tenemos otro caudal. Y bien, eso es lo que vamos haciendo para llenar la hoja de datos, ¿no? Para llenar la hoja de datos. Que está por acá. Acá está. Tenemos alturas. Aquí están variables dependientes, las alturas, el tiempo, el volumen, ¿no? El volumen de agua. Que observen, se calcula como la masa de agua entre la densidad, ¿no? Ahí está. Si tenemos entonces tiempo y volumen, tenemos caudal. En aquí está caudal. Y bien, realicemos los ajustes de curvas correspondientes y mediante eso podemos sacar el coeficiente de descarga. Algo interesante, ¿no? La guía del ingeniero Febo lo que hace es que saca el coeficiente de descarga no mediante el ajuste de curvas, sino que utiliza el caudal real sobre el caudal ideal directamente. Entonces va a sacar el ingeniero diferentes coeficientes de descarga, ¿no? En esta guía lo hace así, saca diferentes coeficientes de descarga. En la guía del ingeniero Martínez saca un único coeficiente de descarga mediante el ajuste de curvas. Esto mismo hace el ingeniero White, por si acaso. Bien, entonces ese es todo el procedimiento. No sé si hay dudas al respecto. Los escucho. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer va a ser esto. Tengo algunos previos, ¿no? No tengo muchos. Vamos a resolverlos. Este es el previo. Estos dos de acá son previos del ingeniero Guerreros. Este de acá y este de acá son previos del ingeniero Martínez. ¿Ya? Todo sale de la guía de laboratorio. No hay más detalle, ¿no? Alguna que otra cosita tal vez se analiza aparte, ¿no? Pero no es nada complicado. Ya, a ver, veremos. Entonces, ¿qué me dice? Demuestra que la ecuación de Bernoulli representa la cantidad de energía por unidad de masa. Algo muy interesante, ¿no? La ecuación de Bernoulli, ¿qué es? Volveremos acá. Acá, esta, la ecuación de Bernoulli. ¿Qué es? Es una ecuación que nos representa la conservación de la energía, ¿no? Nos representa la conservación de la energía. Pero pues para nosotros, si nos fijamos en acá, en aquí hay diferentes formas de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Pero en aquí justamente nos está mostrando en qué unidades. Esto es presión, ¿no? Por lo tanto, ¿qué unidades estaría en el sistema internacional? En pascales, ¿verdad? En aquí tenemos densidad por gravedad por altura. ¿Qué unidades va a tener? Lo mismo, ¿no? Pascales. Por análisis dimensional, todas estas van a tener las mismas unidades, ¿verdad? Entonces, justamente esta ecuación nos representa la conservación de la energía, pero no tiene unidades de energía, ¿no? Hay una forma de llegar desde la energía, desde las unidades de energía hasta esto. Y eso es básicamente lo que nos está pidiendo el previo, ¿verdad? Demostrar que la ecuación de Bernoulli representa la cantidad de energía por unidad de masa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A ver. Miremos acá.
vamos a ir resolviendo un poquito de detalle. Ok. Momentito, esto se ha reiniciado. Ok, la ecuación de Bernoulli, ¿cuál es? En acá la tenemos. Acá. Esto obviamente tienen que acordarse ustedes. De memoria se lo tienen que saber. Al menos para el examen previo. Ya. Ahí tenemos. Entonces, a ver, ¿qué sería el primer paso a realizar? ¿Alguien puede decirme? Ya, a ver, digamos, esto debería ser la energía al inicio, ¿verdad? Y esto debería ser la energía al final. Entonces, primeramente diremos que vamos a tomar esta primera parte de la energía, ¿no? Vamos a decir que la energía tiene que ser igual a una constante. Tiene que ser constante. Tiene que ser constante. Entonces ahí vamos. Esto va a ser a la presión más la densidad, velocidad al cuadrado, entre 2, más la densidad por la gravedad, por la altura, ¿no? Ahí está, entonces esto tiene que cumplirse para todo, ¿verdad? Tiene que cumplirse para diferentes puntos. En aquí arriba está en punto 1 y en punto 2, pero tiene que cumplirse para cualquiera. Entonces, decimos que va a ser igual a una constante. Ya. A ver, por acá. Entonces lo primero que yo puedo hacer es decir que la densidad va a ser igual a la masa entre el volumen. Bien. Si yo reemplazo eso acá, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? La presión más masa velocidad al cuadrado entre 2 por volumen más masa gravedad altura sobre volumen, ¿verdad? Así me queda. Esto es igual a alguna constante. Esto es igual a alguna constante. Luego, observen algo muy bueno, ¿no? ¿Qué es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado? Energía cinética. ¿Qué es masa, gravedad, altura? Energía potencial, ¿verdad? Técnicamente esas ya son unidades de energía. Y en aquí que tengo volumen, volumen y volumen. Listo. A ver. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser multiplicar a todo por el volumen. Listo. Si yo multiplico todo por el volumen, ¿qué tengo? Presión, volumen, más masa, velocidad al cuadrado sobre 2 más
masa, gravedad, altura igual a otra constante, ¿no? Ahí está. Entonces, técnicamente esto ya es, ya son las energías, ¿no? Ya son las energías, esto que vemos acá. Entonces, justamente me dice demostrar que esta ecuación de Bernoulli, esta de aquí, esta de ahí, es energía por unidad de volumen. En aquí, perdón, por unidad de masa. En aquí ya tengo todo en energías, ¿no? Si se dan cuenta. Entonces nada más le voy a dividir yo a todo esto entre la masa. Por tanto, voy a tener presión por volumen entre masa más velocidad al cuadrado lo pondré esto ya directamente como energía cinética, ¿ya? Esto igual como energía potencial. Muy bien. Si yo lo divido entre la masa, pues ¿qué me queda? Y esto de aquí también tiene su nombre, ¿no? Presión por volumen, que es el trabajo realizado por un fluido, ¿verdad? Entonces también tiene unidades de energía, ¿no? Lo voy a poner como E, por ejemplo. Entonces al final, ¿qué me queda? Me queda esto en masa, me queda también la energía cinética en sobre masa y la energía potencial por unidad de masa. Entonces aquí ya estaría demostrado, ¿verdad? Ese es el procedimiento, esa es la primera pregunta del examen previo. Solamente es cuestión de jugar con esto, ¿no? Con la ecuación original. Con esta de acá. Es cuestión de eso. Entonces, de aquí hemos visto que, aunque no tiene unidades de energía como tal, la energía está aquí dentro, ¿no? Miren, hemos llegado a las unidades de energía. Hemos llegado a las unidades de energía. Lo mismo se podría hacer, ¿no? Las unidades de energía por unidad de volumen. Podría hacerse igual de la misma forma, porque prácticamente esta ecuación igual se puede llegar hasta eso, ¿no? Se puede demostrar. Bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué dice la pregunta 2 de este examen previo? Determinar el valor del exponente m empleado en la ecuación dimensional, donde en la ecuación dimensional q igual a k por h a la m, donde q es el caudal, k tiene las dimensiones de tantos y h es la altura. Bien, este creo que ni siquiera hay que analizarle, ¿no? No sé si se dan cuenta, no hay ni siquiera que analizarle. ¿Ustedes qué pondrían? Para nuestro experimento, el exponente o el índice m, ¿qué unidades tiene? Bueno, ya, vamos. Acá. Determina el valor del exponente m empleando la ecuación dimensional q igual a, ver, anotaremos. Q igual a k por h la m, donde q es el caudal y k tiene las dimensiones que me da. Muy bien, entonces a ver, veremos. Yo le aplico en aquí dimensionalidad, ¿verdad? Como en el prefita.
bueno, el prefita. Dimensión de Q igual a la dimensión de K igual a la dimensión de H elevado a M. Ay, he entendido mal la pregunta, ¿no? Yo pensé que nos indicaba cuál es la dimensión de M. La dimensión de M, bueno, pero eso iba a ser muy sencillo, ¿no? La dimensión de un exponente o de una potencia siempre es 1, ¿no? Es adimensional, siempre. Le he entendido mal la pregunta. Nos dice cuánto es el valor de esto, ¿no? Si tenemos esas dimensiones. Ahí ya, era otra cosa, le he entendido mal yo. Bien, entonces caudal. Caudal sabemos que es caudal volumétrico. Volumen. Volumen, ¿qué dimensiones tiene? L al cubo, ¿no? Sobre tiempo. Entonces, T a la menos 1, ¿verdad? Esas son las dimensiones del caudal. Las dimensiones de K, en aquí arribita me las dan. Van a ser L a la 1 medio, T a la menos 1. La dimensión de H es altura, me dice aquí. Es altura. Por lo tanto es L elevado a la M. Ok. Entonces, justamente estas dos tienen que ser iguales. En aquí tenemos inclusive el signo igual, ¿no? Si fuese una suma con alguna otra cosa en aquí, tiene que tener las mismas dimensiones, ¿no ve? Esto y esto igual. Por si acaso, si tienen esa duda, ¿no? Del prefita, si se quieren recordar. Entonces, ¿qué pasa? Esto con esto se simplifica por una parte. Luego tenemos que... ¿Se logra visualizar bien? Sí, se logra visualizar bien. Tenemos que L al cubo es igual a... Como tenemos bases iguales, los exponentes se suman. L a la 1 medio más M. Muy bien. Y como las bases son iguales, como estas dos son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Por lo tanto, 3 igual a 1 medio más M. Más M. De aquí yo despejo M. Y 3 menos 1 medio. ¿Cuánto me va a dar? 2.5 o 5 medios, ¿no? Listo, es prácticamente lo que tenemos de la teoría, ¿no? Lo que tenemos de la teoría. Si recuerdan, aquí justamente tiene el mismo exponente, ¿no? Que está a los 5 medios. Y nosotros estamos viendo que llegamos a lo mismo, m igual a 5 medios. Listo, esa es la segunda pregunta de este examen previo. Vamos con la tercera. Ah, ya, esto está interesante. ¿Qué diferencia existe entre flujo laminar y flujo estacionario? Bueno, incluso yo digo que esto está un poquito mal planteado como pregunta, la verdad. ¿Por qué? Un momentito. Ya. ¿Por qué? El flujo laminar, ¿qué es? El flujo laminar básicamente nos indica cómo es que las líneas del fluido se están moviendo. Cuando tenemos un flujo laminar, el fluido tiene unas líneas de esta forma, así están ordenadas. Eso es flujo laminar. Y el flujo estacionario es básicamente que las propiedades del fluido no están cambiando. Entonces, como que no tiene mucho que ver esto con esto. Diferente sería que me pregunte cuál es la diferencia entre flujo laminar y flujo turbulento. En el flujo turbulento, las líneas suelen estar un poco más desordenadas. No suelen ser
Eh, Inclusive en algunos casos así crean torbellinos. Esto es turbulento. Esto es laminar. ¿Ya? El flujo estacionario y el flujo no estacionario se da cuando las propiedades de un fluido van cambiando en el tiempo, cuando alguna propiedad va cambiando en el tiempo. Por ejemplo, esto que les mencionaba en la descarga, ¿no? La cantidad de agua que entra tiene que ser igual a la cantidad de agua que sale. Si lo colocamos así, digamos, en aquí vamos a tener esto. Por aquí va a entrar, qué sé yo, 3 metros cúbicos por segundo de agua. Y por aquí van a salir los mismos 3 metros cúbicos por segundo de agua. Esto es estacionario. Y no estacionario va a ser, digamos que en aquí esté saliendo 2 metros cúbicos por segundo de agua, y por aquí está entrando solamente 1 metro cúbico por segundo de agua. Esto es no estacionario. ¿Por qué? Porque en aquí, como está entrando lo mismo que está saliendo, la altura se mantiene constante, ¿no? Pero en aquí está saliendo más de lo que está entrando. Por lo tanto, la altura va disminuyendo cada vez, se va haciendo menor. Entonces, en aquí está cambiando una propiedad, la altura. ¿Bien? Entonces, justamente, ¿cuál va a ser la diferencia o qué diferencia existe entre flujo laminar y flujo estacionario? Eh, la diferencia viene del concepto, ¿no? Uno nos analiza cuándo o qué tipo de... cuáles son las trayectorias de las líneas del fluido. Y el otro nos analiza las propiedades del fluido, si dependen del tiempo o no. Eso sería lo que tendrían que responder acá, aunque creo que está un poco no tan bien planteado esta pregunta. Pero miren, así mismo, no bien planteado, ha entrado en un previo. Entonces, bueno, espero que les sirva esto. Ya. Por otro lado, este examen previo. A ver, lo haremos ya sin explicar tanto en acá. ¿Qué significa el valor de 0.8 del coeficiente de descarga? ¿Qué significa el valor de 0.8 del coeficiente de descarga? Si tenemos nosotros un coeficiente de descarga igual a 0.8, esto nos dice que el caudal real sobre el caudal ideal, ¿no ve? Esa es la relación. ¿Qué nos dice? Nos dice que el caudal real es 0.8 del caudal ideal. Esto lo podemos calcular, ¿no? El caudal ideal lo podemos calcular, tenemos la ecuación para calcularlo. Por ejemplo, ¿qué tal si nos sale algo de 5 metros cúbicos por segundo? Por lo tanto, ¿qué nos estaría diciendo? Que 5 por 0.8 vamos a tener realmente solamente van a salir 4 metros cúbicos por segundo. Todo lo demás, el 1 metro cúbico por segundo, se está perdiendo. ¿Cómo? ¿Por qué se está perdiendo? Porque se está perdiendo energía, ¿no? Se está perdiendo energía por rozamiento, por la viscosidad, por varias razones.
Por lo tanto, un coeficiente de descarga de 0.8 me indica que solamente el 80% del caudal ideal es el que realmente está saliendo. ¿Ok? Eso es. Esa es la respuesta. ¿Qué sucede si el coeficiente de descarga se aproxima a la unidad? Sucede que el caudal real va a ser muy parecido al caudal ideal. Y 3. ¿Para qué tipo de vertedero se utiliza el valor de m igual a 5 medios? Justamente para el vertedero triangular, ¿no? Para el vertedero triangular se utiliza este valor. Si ustedes quieren deducirle para otro tipo de vertedero, pues ya sea cuadrado, circular o demás, les va a salir algo similar, pues, ¿no? Va a salirles con caudal igual a alguna constante por altura de carga elevado a otro valor. No va a ser ya 5 medios. Y cuidado, ¿no? En algún previo, aunque no creo, pero cuidado les pidan, ¿no? Deducir para otro tipo de vertedero la ecuación. Bueno, eso es. Esos son los previos del ingeniero Guerreros. Ahora se nos está haciendo un poco tarde, así que vamos a hacer uno de los previos del ingeniero Martínez, ¿ya? Ok. Solamente vamos a hacer este. A ver, la abertura de un vertedero triangular isósceles tiene como base 5 centímetros y como altura 8 centímetros. ¿Cuál será el ángulo de escotadura? Ah, ya, uy, súper fácil, ¿no? Aquí tenemos esto. Acá está. Es un previo antiguito, ¿no? Pero, bueno, igual es un previo. O igual ha sido un previo. En el 2013, miren. Si es 2013, sí es 2013. Bueno, la abertura de un vertedero triangular isósceles tiene como base 5 centímetros y como altura 8. ¿Cuál es el ángulo de escotadura? Dibujemos pues entonces. Esto va a ser así. Esto es 5 y esto es 8. Listo. Listo. Entonces, ¿cómo calculamos el ángulo de escotadura? Tenemos que calcular este angulito, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Es un triángulo isósceles, me está diciendo. Los vertederos que nosotros estamos viendo en el laboratorio, el vertedero que vamos a ver en el laboratorio, es justamente un triángulo isósceles igual, por si acaso. Por eso decimos que el ángulo de escotadura va a ser este, ¿no? Va a ser simétrico. Bien, entonces el ángulo de escotadura es este de aquí, ese de ahí. Por lo tanto, ¿cómo le calculo yo ese angulito? Si yo analizo este triángulo de la parte izquierda, dividiéndolo a la mitad obviamente el triángulo grande, ¿qué tendría? Tendría la tangente, ¿no? La tangente de ese ángulo phi va a ser igual a la mitad de 5, por lo tanto 2.5 entre cateto opuesto sobre cateto adyacente entre 8, ¿no? Y listo, ¿cuánto me sale aquí? 17,35 grados. Muy bien, y este es el ángulo de escotadura. ¿Ok? Y la escotadura, recuerden, es justamente la mitad de esto que yo estoy calculando. Ese es el ángulo de escotadura. No es todo. ¿Ya? No es todo. Es solamente esta partecita. Listo. Después, los datos del experimento satisfacen la ecuación y me da la ecuación. Donde la altura está en centímetros y el caudal volumétrico en centímetros cúbicos por segundo. Calcule el coeficiente de descarga sabiendo que el vertedero es triangular de 15 grados de ángulo de escotadura. Considere la gravedad como tantos. A ver. Un momentito, déjenme ordenar. Ya. Listo.
logra visualizarse, ¿no? Ya. Los datos del experimento satisfacen la ecuación. Anotaremos la ecuacióncita. Caudal volumétrico, así lo anota el Martínez, ¿no? Como B, pero pueden anotarlo igual como Q, ¿no? Es igual a 4,47 de H a la 2.5. Esta es la ecuación experimental, donde H está en centímetros y para mi Q está en centímetros cúbicos por segundo. Ya. Calculo el coeficiente de descarga sabiendo que el vertedero es triangular de 15 grados. Ya. Esto es para los que están con el Martínez, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo hacía el Martínez? Hacía mediante el ajuste de curvas, ¿no? El coeficiente de descarga está dentro de la constante K. Está dentro. Por lo tanto, K ya lo tenemos. K va a ser igual a esto de aquí. Observen, K va a ser igual a esto de aquí. Entonces tienen que memorizarse la ecuación, ¿no? Tienen que memorizarse la ecuación. Yo les recomiendo que para los que están con los demás docentes igual se lo memoricen, ¿no? Les va a ser de utilidad. Bien. Entonces, K es esto, ¿verdad? 4,47 va a ser igual al coeficiente de descarga por 8 sobre 15 raíz de 2 veces la gravedad. Yo voy a reemplazar valores, ¿ya? La gravedad, ¿cuánto vale? 9.81, ¿verdad? Pero eso está en metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Nosotros tenemos que trabajar en aquí, las unidades me las da en centímetros, entonces yo tengo que trabajarlas igual en centímetros. Bueno, perdón, en aquí en La Paz inclusive va a ser 9,78, ¿no? No, miren, aquí en el enunciado me estoy olvidando. Considere la gravedad como 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ya, 10 metros por segundo al cuadrado. Por lo mismo, en acá no puedo meterle metros por segundo al cuadrado porque esto está en centímetros. Por lo tanto, tengo que meterlo como 100 centímetros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Por la tangente de 15 grados. Listo. Yo despejo entonces el coeficiente de descarga. Va a ser 4,47 dividido entre todo eso. 4,47 dividido entre 8 sobre 15, que multiplica a raíz de 2 por 100 por la tangente de 15 grados. Tiene que estar sus calculadoras en decro, ¿verdad? Cuidado, estén radianes. ¿Cuánto le sale? ¿Alguien está haciendo? Ya ver, yo lo hago.
tengo 4,47 entre 8 sobre 15 por raíz de 2 por 100. Ay, no, me estoy equivocando. No es por 100, ¿no? Es por... Tengo en aquí yo 10 metros por segundo al cuadrado. Para transformar los centímetros, entonces tengo 1 metro. Tiene 100 centímetros, ¿no? Por lo tanto, en aquí es por 1000. Me estoy equivocando en eso. Ya, por 1000. Por la tangente de 15 grados. Ya. El coeficiente de descarga me sale 0,69. Bueno, prácticamente 0,7. ¿Qué me dice este coeficiente de descarga? Me dice que está saliendo el 70% de agua del que debería salir idealmente, ¿no? Eso es. Entonces, bien, esta es la respuesta. Muy bien, tercera pregunta. Un vertedero triangular equilátero tiene un nivel constante de agua igual a 4 centímetros y un coeficiente de descarga de 0,8. ¿Cuál será el caudal de salida de agua? Considera gravedad igual a lo mismo. A ver. Tiene un nivel constante de agua igual a 4 centímetros y un coeficiente de descarga de 0,8. A ver, veremos. Me dice que el caudal real es el coeficiente de descarga por el caudal ideal, ¿no? El coeficiente de descarga vale 0,8. Y esto va a multiplicar a ¿qué cosa? A toda la ecuación del caudal ideal, ¿no? 8 sobre 15 raíz de 2 veces la gravedad. Me dice igual considere 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Y me está dando la altura en centímetros. Por lo tanto, igual la gravedad tiene que estar en centímetros. Igual que ahí arribita tiene que ser 1000. Ajá. Ya. El ángulo de escotadura, ¿me lo da o no me lo da? Ay, no me lo da. No me da el ángulo de escotadura. Ah, claro, me dice que es un triángulo equilátero, ¿no? Al ser un triángulo equilátero, ¿qué ángulo va a tener? A ver. Lo pondré más aquí a la derechita. Al ser un triángulo equilátero, hay que leer bien el problema, ¿no? Al ser un triángulo equilátero, esto de aquí, ¿cuánto va a valer? Va a valer 60 grados. Y el ángulo de escotadura va a ser la mitad. Entonces va a ser 30 grados. Muy bien. Entonces el ángulo de escotadura va a ser 30 grados. Eso es lo que vamos a reemplazar en la ecuación. Ok, así está. Esto tenemos todavía por la tangente de los 30 grados. Muy bien. Esto por h elevado a la 5 medios, igual, ¿no? La ecuación. A ver, voy a agarrar esto de acá. Lo voy a mover más acá. Ya.
porque no me entraba bien. Listo, a ver acá. Entonces, ¿qué más me falta? Me falta que el dato que me daba de la altura de carga, ¿no? Me lo daba en centímetros. Entonces el caudal real que está saliendo va a ser igual a 0.8 que multiplica a 8 sobre 15 por la raíz de 2 por 1000 por la tangente de 30 grados, y esto multiplica a la altura de carga. La altura de carga me dice que es 4 centímetros, entonces 4 a la 5 medios. Muy bien, entonces con esto yo tengo el caudal real. 0.8 por 8 sobre 15 por raíz de 2 por 1000 por la tangente de 30 grados por 4 elevado a la 5 medios. El caudal real que me está saliendo a mí es de 352,53. ¿Qué unidades? Esto estaba en centímetros, en aquí igual está en centímetros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, esto me está dando en centímetros cúbicos por segundo. Y esa es la respuesta. Muy bien. No sé si tienen alguna duda al respecto. Lo he hecho un poquito apurado y por eso casi nos sale mal. No hay que leer con detenimiento siempre las preguntas, ¿no? Hay que leer con mucho detenimiento siempre. No sé si tienen alguna duda o consulta al respecto. Ya, esto es así. Los escucho. Ok. Bueno, al igual que ya. Al igual que lo que se ve o lo que ya he mencionado con los de física 3 el día de ayer, la hermenéutica es algo así, ¿no? Algo que pues vamos a ver las diferentes guías de laboratorio porque son diferentes docentes. Uno puede estar con el ingeniero Martínez, otro puede estar con el ingeniero Guerreros, el Guerreros no sé cuántos grupos da, pero da varios grupos de física 2. Otro puede estar con el ingeniero White, incluso que esta semana, como estaba diciendo, ven otro laboratorio de ellos, no ven este de vertederos. Entonces, pues es mucho por ver, ¿no? Hay muchas cosas por ver y seguramente también muchas dudas por absolver. Entonces, yo justamente quería hacer esto, tanto para estudiar lo que es el laboratorio, estudiar el procedimiento del laboratorio, estudiar por los exámenes previos. Como pueden ver, los exámenes previos son sencillos, ¿no? Son relativamente sencillos. Creo que los más complicaditos en ocasiones son del ingeniero Martínez y del ingeniero Guaita. Tengo también previos del ingeniero Guaita pasados. Son nomás un poco larguitos, pero
son con teoría, ¿no? Con la teoría sólida, pues todo se puede resolver. Entonces eso. Y justamente al igual que en Física 3, si alguien quisiera pues pasar así de esta forma, eh, estudiar para los previos, estudiar el laboratorio, ahí aparte hacer también los informes, ¿no? Darles yo una ayuda para realizar los informes, puede hablarme al número privado del grupo de WhatsApp, ¿no? Al que está ahí directamente, para que podamos organizar una especie de curso, ¿no? Para los siguientes laboratorios. ¿Está bien? Eso mismo ya estamos quedando con otros compañeros más incluso. No sé si les parece bien, les parece adecuado. Bueno, esto ha sido muy rapidito porque ha sido mucho, ¿no? Hay muchos estilos de preguntas de los exámenes previos, ¿verdad? Pero bueno, si digamos alguien me dice yo estoy con tal ingeniero y quiero resolver este tipo de problemas, pues claro que lo podemos hacer, ¿no? Por mí no hay ningún lío al respecto. Entonces eso, por favor, si están interesados pueden hablarme directamente al número que está en el grupo, o pueden hablar al grupo, ¿no? Consultando cualquier cosa. ¿Está bien?